Amigos suscriptores, saludo cordial. Una nueva entrega en mi empresa con Jaime Cardona. Recuerden, este es el canal del emprendimiento. Este es el canal donde ustedes, jóvenes, gente adulta, pueden mirar historias de vida que los han llevado a través del tiempo a ser unos grandes empresarios. Aquí vamos a conocer de primera mano esas historias que hacen que todo emprendedor haya transitado ni por las fáciles, ni por las verdes, ni por las difíciles, pero se ha transitado. Recuerden invitarlos al canal, suscríbanse. Muy importante que me le den clic a la campanita. Ustedes saben que el canal vive de todo eso que ustedes ven a través de sus redes y a través de sus aparatos tecnológicos. Pues bien, hoy, como es costumbre en el canal, nos hemos venido a conversar con un empresario, una persona que a lo largo de su vida se ha dedicado, y una de las cosas que valoro mucho en lo que he conversado con él es en la generación de empleo, que eso es lo que es la esencia fundamental de este canal. Estoy conversando con Juan Fernando Cardona Jaramillo. Juan, un abogado de profesión, una persona que hoy en día está dedicada a un gremio que muy pocos conocen, pero muchos lo utilizan, y es las aromas, los ambientadores, el buen oler en su carro, en su casa, en su bus, etcétera, etcétera. Es un artículo exclusivamente para mantener un ambiente agradable en su entorno de conducción. Qué importante, tengan presente algo. No toda la belleza y el olor es corporal. Siempre. El carro también hace parte de esa integridad social. Juan, gracias por recibirme, hermano. Hola, Jaime, ¿qué más? Gracias por atender el canal. Qué gesto tan bonito, Juan. No, me encanta lo que haces. Estaba viendo el tema de tus entrevistas. La última que vi fue la entrevista que le realizaste a este gran empresario de Macrollantas, don Hernán, si no estoy mal. Sí, Hernán. Y bueno, no, y luego de ver esa entrevista, pues animado también, pues, para contarle a la gente, motivarla y servir también de testimonio, pues, para la gente que sigue tu canal. Y que tenés algo también muy importante, Juan, y es que es ese tema del mercadeo digital que lo vamos a hablar, ¿cierto? Total. Dropshipping, ¿es que se llama? Sí, dropshipping. Bueno, ok. Pues vamos al comienzo. ¿Dónde naciste, Juan? Yo nací en Medellín, actualmente tengo 39 años. Siempre me he desarrollado toda mi infancia, mi adolescencia en Belén. Soy de la Comuna 16. Bueno, pues, ¿Estudiaste primaria y bachillerato en Belén? sí, estudié en la escuela Rosalía Suárez, luego pasé al colegio de la Universidad de Medellín y también a su vez estudié en la Universidad de Medellín Derecho, pero me dediqué fue más al tema de los negocios, siempre un apasionado por los negocios. ¿Tu núcleo familiar, papá, mamá, los tenés vivos, hermanos? Sí, tengo a mis padres vivos, tengo 2 hermanos, mi esposa, y tengo una hermosa y bella hija de 6 años. Deporte, Juan, ¿qué te gusta practicar? Pues digamos, Jaime, que antes practicaba mucho lo que era el baloncesto. Bueno, luego tuve un accidente en un carro y paré el deporte, pero últimamente vengo practicando el ciclismo y caminando, también pues porque nos subimos un poquitico como de peso y nos entregamos mucho como a los negocios, pero también pues dando la importancia sobre todo lo que es el tema pues de la salud y de la vitalidad. ¿Tienes hobbies, Juan? ¿Qué te gusta practicar en los ratos libres? ¿Qué me encanta a mí? Me encanta estar con mi familia, me encanta estar con mi hija, estar en mi casa. Uno de mis hobbies preferidos es descansar, digamos, porque en semana se tiene pues como un horario bastante
agitado de lunes a viernes, y ya pues los espacios que hay de relajo, de esparcimiento, estar mucho con la familia, en casa, tranquilo, ver películas, y bueno, esos son como mis hobbies. Cuando terminaste bachillerato, ¿tuviste la oportunidad de prestar servicio militar? No, mira que como tuve un accidente en un carro, no fui apto para el tema del servicio militar, pero me hubiera gustado haber prestado servicio militar. ¿Qué crees que le puede aportar el servicio militar a la formación de un emprendedor? Yo pienso que mucha disciplina, constancia, perseverancia. Veo que los militares son muy limpios, muy organizados, pues como con sus utensilios, y disciplina, sobre todo mucha disciplina. ¿La mujer en Colombia debería prestar servicio militar? Yo pienso que sí, Jaime, porque hay mujeres, para mí las mujeres son mucho más valientes, berracas y más fuertes incluso que nosotros los hombres, y habrán como muchas mujeres que les gusta ser policías, agentes de tránsito, jueces, pues también, ¿por qué no prestar el servicio militar? Yo estaría de acuerdo. Juan, ¿recordás tu primer empleo? ¿Cuál fue tu primer empleo? Ese día que tú dijiste, bueno, papás, ya no necesito la mesada, porque acordate que a nosotros nos daban la mesada, pues casi a todos, vea, esto es para la semana y le tienen que alcanzar para la semana. Total. Pero nosotros jóvenes, en mi caso, y me imagino que en el tuyo, pues salimos a laborar, entonces tuvimos un primer sueldo. ¿Cómo te lo ganaste y qué hiciste con ese primer sueldo? Pues mira, la primera experiencia que tuve laboral fue una experiencia que aportó mucho aprendizaje a mi vida. Recuerdo yo que cuando estaba en los inicios de mi universidad, mis amigos, para ese entonces era como una moda trabajar en grandes empresas como por temporadas, y recuerdo con mucho cariño que la primera empresa en la que yo trabajé fue en Vélez. Y me pasó algo muy curioso que creo que transformó como la historia, o fue ahí donde nació el deseo de querer construir algo propio, porque recuerdo que llegué al punto de la 65 acá en Medellín, y te digo que fue una experiencia cuando recién llegué bastante interesante, compleja, casi desisto, porque imagínate que eran como 18 asesores, entonces yo para ese entonces estaba ayudando en la bodega, y allá tenían un timbre, y cada que un asesor necesitaba un bolso, un cinturón, un calzado, o el compañero de un calzado, tocaban el timbre como el timbre de la casa. Y ese primer día yo ya estaba que me enloquecía, porque imagínate, iba uno a buscar ya 4 referencias y ya estaban tocando 6, 8 veces más el timbre. Y quizás en este momento, y es una de mis respuestas secretas del banco, y recuerdo con mucho cariño, ¿quién fue tu primer jefe? Y fue un chico que se llamaba Carlos. Y recuerdo que cuando tuve ese primer día laboral y con eso un montón de timbres, yo le dije, hermano, la verdad, muy bacano el trabajo, muy bacano las instalaciones, gracias por darme la oportunidad, pero la verdad, no, esto no es para mí, o sea, esto ya es otro nivel. Y recuerdo con mucho cariño que Carlos me dijo, vos sos una loquita, vos no sabes a las cosas que te vas a enfrentar en la vida y lo que te va a tocar vivir, y esto realmente pues es algo demasiado básico, pero ya rendit, hijo de papi y mami, a eso que no saben hacer nada, y te digo que las palabras para mí las recuerdo con mucho cariño, porque las asumí como con reto y como con honor, y yo le dije, no, hermano, ¿sabes qué? A mí esto no me va a quedar grande, vamos para adelante. Y luego de esa oportunidad, pues me volví el mejor bodeguero del punto de venta más grande de toda la ciudad, y pasaba algo también muy curioso, porque muchas veces llegaba el administrador y me decía, oíste Juan, pero te veo que estás acostado, y yo le decía, sí, pero
El tema es que ya corrí bodega, ya hice despachos, ya boté las cajas, pues estoy relajado. Entonces me dijo, no, pero entonces vení a colaborarnos, porque vos sabes que en diciembre pues todo se multiplica, colaborarnos en el punto de venta. Y claro, y me metí a punto de venta y me volví, fue un vendedor el berraco, me apasionaba el tema de las ventas, encontré con esa experiencia que me gustaba lo que hacía, que la gente se sentía como muy acompañada cuando yo la atendía, y ahí arranca toda esta historia. ¿Qué hiciste con la primera paga? ¿Qué hice con el primer pago? Yo creo que me gustó y sentíme, mejor dicho, súper millonario, pues, porque... ¿Y dónde quedaron tus papás? No, ellos estaban, pues... Pues no porque lo necesitaran, porque económicamente puede que estuvieran bien, pero... A ver, ¿por qué te lo pregunto y acostumbro mucho esto? Porque es que en ocasiones vamos dejando los papás de un lado apenas empezamos a ganar plata, Juan. Y no es que uno le tenga que devolver a los papás el dinero o el tiempo que ellos hayan invertido, sino devolverles cariño, afecto. A eso viene mi pregunta. Pues particularmente, Jaime, en el tema de mi historia, yo fui criado por mis abuelos paternos, que te digo que fueron unos grandes mentores, unos viejos muy sabios, que trataron como la historia de mi vida. Y mis papás, pues para ese entonces no estaban casados, juntos. Mi mamá pues como con su pareja en Bogotá. Mi papá para ese entonces estaba estudiando Derecho, pero realmente pues como mis tutores en la vida fueron mis abuelos. Juan, ¿por qué Derecho? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a escoger el Derecho como profesión? Ve, Jaime, realmente yo pienso que ese interés nació del colegio. Yo veía que tenía como una especiales cualidades para el tema de la expresión, me encantaba el tema de sociales, me encantaban las historias en filosofía, me encantaba como mucho todos estos temas, y en un principio pues también como viendo que mi papá era abogado y ya ejercía pues diferentes cargos en los pueblos como personero, como alcalde, como juez, pues se me hizo en ese primer momento de la vida que uno no tiene muy claro para dónde va, se me hizo como una carrera muy afín pues como a mis cualidades. Incluso pues en el acompañamiento que nos hacían en el colegio, pues se estableció según una evaluación que le hacen a uno que tenía pues como muchas cualidades para el tema del derecho, y siempre me ha gustado ser una persona que me gusta defender mucho mis ideales, defender mucho mi opinión, pero con fundamento, y pienso pues que esta carrera era como la estructura para hacerlo de la mejor manera. Juan, uno en la vida para emprender y uno toma la decisión de decir, bueno, yo soy capaz, yo puedo. ¿En qué parte de tu vida entendiste que no, lo tuyo no era estar en una nómina de una empresa, sino labrarte tu propia empresa, tu propio destino? Pues mira que esa pregunta que me hiciste inicialmente, cuando tuve la oportunidad de trabajar en temporadas y ver, digamos, como el funcionamiento interno de una empresa, de cómo se movía, el cierre de caja, el tema de las ventas, pues ahí empezó como un interés bastante como por ese tema comercial, y por quizás para ese entonces no lo tenía muy claro, construir empresa, y empecé de una manera muy sencilla. Empecé no solamente trabajando en temporadas, sino que luego, paso siguiente, cuando ya estaba en el colegio y en la universidad, pues vendía dulces. ¿Por qué? Porque muchas veces esa mesada que le daban a uno para el mes, para la semana, pues la verdad no corta. No alcanzaba, hermano, y obviamente vos sabes que está uno con tema de juventud, donde quiere salir, disfrutar, rumbear, parcharse luego de clase y tomarse una cervecita. Entonces sí se hizo
como una necesidad el tema del trabajo, pero aparte de que era una necesidad, también era un tema que disfrutaba mucho, me gustaba mucho. Quizás a mí en la universidad no me conocieron por ser, creo que el mejor estudiante, pero sí recuerdo que todo el mundo, incluso los profesores, todos me debían plata, porque eso también permitía que el tema de mi relacionamiento con mis compañeros y con los profesores o directivos o los secretarios pues se fortaleciera y me buscara pues para cubrir como necesidades de diferente índole. En ese entonces trabajaba era mucho con tema textil y empecé entonces en un momento de mi vida muy a la par pues un tema profesional y digamos el tema del emprendimiento. Digamos que el tema profesional yo sentía que me daba mucha formación, mucho conocimiento, me enseñaba mucho sobre el tema de leyes, normas, manejo de personal, temas penales, pero sentía indudablemente más pasión por el tema de las ventas y por lo comercial. Recuerdo yo que para ese entonces yo tenía clases de 6 a 2 de la tarde y apenas yo salía de la universidad, cogía un bus, me iba con una bolsa y me iba para el Hueco de Medellín, para el centro, a poner bolsos en consignación en muchos de los locales que vendían bolsos y ya terminaba el día como muy contento, pues, pero luego de hacer como esa actividad comercial, ¿cierto? Y más aún cuando recogía la platica y que habían buenas ventas y vos sabes que el Hueco ha sido un epicentro de negocios acá en Medellín, muy conocido y muy mencionado en todo Colombia, donde vienen pues la mayoría de turistas y los extranjeros a comprar cositas. Pues entonces fue ahí donde fui ya estableciendo que me gustaba más el tema de las ventas y los negocios que incluso la misma profesión. Juan, para uno ser un buen emprendedor o tener las bases de tomar la decisión de empezar solo una empresa o un proyecto, es fundamental trabajarle a otra empresa, coger conocimientos en otra compañía. Jaime, pues, ¿qué te digo yo? Yo realmente las experiencias que tuve de trabajar en una empresa las tuve fue en esa oportunidad de las temporadas. Fueron, si no estoy mal, no me falla la memoria, fueron 3 temporadas en las que trabajé, pero fue la puerta como a un momento tomar la decisión y decir que yo eso mismo lo podía hacer, ¿cierto? Incluso recuerdo yo que yo tenía una novia ahí que vivía bajito en la Universidad de Medellín y yo le convertí su sala como en una sala de ventas. Entonces, porque mucha ya no me daba, ya estaba manejando diferentes productos, bolsos, billeteras, camisetas, blusas, medias, mejor dicho, a mí lo que me pedían yo lo conseguía, pero ya yo no podía ir como con todo ese inventario a cada clase, pues porque, mejor dicho, no me daban las manos para tanta mercancía que era. Y curiosamente, pues ella como vivía tan cerca, yo mejor le decía a la gente, no, vení, vamos allá al apartamento, allá te muestro todo lo que tengo, ya tengo todo bien exhibido, y ya me decís qué necesitas, y en ese tiempo recuerdo yo que fiaba mucho. Pero eso te ayudó, te dio bases, te mostró etapas, procesos, para poder decir, listo, ya puedo volar solo, yo soy capaz. Sí, claro, yo pienso que esos fueron los primeros escalones, pero también ver como desde la manera interna de una empresa y Vélez, que ha sido una marca súper reconocida a nivel mundial, una marca súper exitosa, pues cómo se manejaban las cosas, ¿cierto? Entonces, después de ver esas grandes ventas, esos cierres de caja, la gente como iba y buscaba el producto, creo que de ahí nace todo el interés por querer hacer lo mismo, pero ya de una manera más autónoma y manejando como mi tiempo y manejando mi inventario y manejando como las relaciones, porque pasaba algo muy bacano. Yo iba de un cliente y le vendía, entonces él me compraba, por decir, para su esposa y para su hija, pero después me decía el cliente, hermano, vea, es que lo que pasa es que hay una prima de mi esposa que quiere el mismo bolso o quiere esa billetera, entonces para ver si la puedes atender. Y claro, y como yo iba
hasta la casa de las personas, llevaba las maletas, les daba crédito. Pues eso, mejor dicho, yo recuerdo que en una moto que tenía, andaba más o menos 1000 kilómetros semanales de casa en casa, vendiendo con bolso, o a veces como no me cabían los 2 bolsos, entonces decía, no, venga, yo dejo estos 2 y ya le traigo otros 2 que tengo. Y para qué, en ese entonces no sé, pero la economía del país estaba como en un muy buen momento. Estoy hablando más o menos del año 2005, 2006, 2007, donde todo el mundo gastaba como de una manera incluso hasta desaforada, pues. Juan, ¿le tenés miedo a las deudas? Ve, yo creo que las deudas son necesarias. Hay deudas buenas y hay deudas malas. Una deuda mala que haces vos es ir a enculebrarte con un carro y pagarlo 2 veces, y cuando te dan las 1000 opciones de que vas a cumplir un sueño, pero que ese va a ser un sueño inolvidable porque te volvés un esclavo de esa deuda. Y hay deudas buenas que son aquellas que te permiten ir abriendo como un patrimonio donde vas teniendo un capital de, no sé, 2 millones de pesos, convertís ese capital en 4 y después de 4 pagas esos 2 y ya te quedan los 2 de nuevo para trabajar. Pero las deudas yo pienso que son necesarias en el proceso de todo emprendedor y todo empresario, y es de quizás en algo que se está fallando mucho, creo que en los colegios y en las universidades. Porque recuerdo yo para ese entonces que era un joven ambicioso, que me gustaba mantener platica, que me gustaba trabajar, pero yo me dediqué fue a fabricar dinero y no quizás tenía el conocimiento de cómo administrarlo. Entonces recuerdo yo que Bancolombia para ese entonces me dio mi primer tarjeta de crédito, un American Express, y después voy por coincidencia a otro banco y me dicen, venga, es que porque le tenemos autorizado una tarjeta, vemos que usted maneja muy bien su cuenta. Y llegó un momento, Jaime, que yo creo que ya llegué a tener 12 tarjetas de crédito. Y claro, y como hay una confianza de que vos sabes mover la plata, sabes duplicar la plata, pues vos empezás de mano a poner todas esas platas para hacer más dinero. Pero indudablemente pues llegan diferentes cosas que pueden pasar, o te robaron mercancía, o no te pagaron la cartera, o te gastaste más de lo que podías gastar, y empiezas pues como a ver que pucha, te estás como desequilibrando y ya eran más quizás las deudas que el mismo capital, o que te comiste el capital del negocio. Pero yo creo que las deudas son necesarias para el crecimiento. Juan, ¿cuándo tomar la decisión? Bueno, vamos a hablar, yo quiero que tú le hagas la presentación al producto y a lo que es tu empresa hoy en día, pero antes que hagamos la presentación es cuando tomas esa decisión en tu vida y por qué la tomas, de decir, bueno, listo, hombre, este producto, le veo este perfil, le veo estos beneficios, el mercado no está saturado, creo que voy a ser pionero, el famoso dicho, el dicho que dice que el que pega primero pega 2 veces. Entonces, ¿cómo llegas a desarrollar este producto? Bueno, Jaime, este producto se llama CarBlock, es una innovación, es algo que no existía en la industria automotriz y fue algo que surgió de mi propia necesidad. Obviamente, haciendo como un recorderis, yo pienso que todo emprendedor tiene como un inicio, un desenlace, y finalmente va llegando a aterrizar qué es realmente lo que va a hacer. Porque en toda esta historia de mis 39 años, pues yo empecé con dulces. Después con dulces paso a la universidad a vender camisetas. Luego paso a vender gorras por Mercado Libre y unas baletas. Luego terminé en el tema de los bolsos. Luego monté en el año 2009 mi primer punto de venta. Y en ese entonces manejábamos mucho, era mercancía importada, traída de China, desde Panamá. Y a su vez ya mucha gente empezó como a hacer lo mismo. Entonces luego de eso ya di otro paso
y fue la creación de mi marca Blog. Yo empecé pues con ropa, empecé con camisetas, pero llegó un momento, Jaime, que yo sentía que estaba haciendo como lo mismo que todo mundo y siempre con una idea por delante de querer crear e innovar con algo que yo hiciera o sacar al mercado que no existiera. Pero realmente siempre era una pregunta que tenía, pero no tenía muy claro el qué. Ya cuando empiezo a comprar mi primer carro y empiezo a uno a salir con las amigas y empieza uno ya que a ir más a fiestas, yo recuerdo que yo aplicaba mi propio perfume en el carro de manera bondadosa para que el carro lograra pues como una nota olfativa muy bacana, pero yo sentía que el carro no quedaba oliendo rico, que se iba muy rápido pues como el tema del olor. Paso siguiente a esto, voy al mercado, al comercio y empiezo a buscar qué tipo de productos me ofrecían y veo que hay productos muy básicos, baratos, que no duraban nada. Entonces obviamente de toda esta trayectoria que he tenido comercial, pues le surge la idea a Juan de construir un perfume vehicular y realmente no existía el perfume vehicular para carros. Este proyecto me demoré más o menos 2 años construyéndolo, apoyado obviamente por unos ingenieros químicos muy tesos, que en un principio yo siento que dudaron mucho como de esa idea que yo les planteaba. Y más caso curioso, vos cómo haces para decirle a un químico cuando vos no te sabes la tabla química, pues qué es lo que querés y para que ellos te lo hagan, ¿cierto? Y yo lo único que les decía era, hermano, yo quiero que saquemos un perfume vehicular, lo que menos vamos a mirar es el tema de los costos en las materias primas, metámosle lo mejor, y sobre todo lo que yo quiero con ese producto es que sea un producto que dure por lo menos 3, 4 o 5 meses. Ellos quizás lo veían pues como de manera chistosa. Recuerdo y hoy agradezco mucho porque fueron 50 muestras para llegar a lo que actualmente ha sido este producto, y como todos los proyectos empezó con un tarro básico, una calca, una tapita, y en medio de la evolución pues ya hoy llegamos a este producto pues que ya tiene una presentación de lujo, una presentación luxury, y sobre todo también que rompí con otra ley, y una ley que era la del uso, porque nos han acostumbrado por temas de nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros tíos, a siempre utilizar cualquier producto, poquito, untadito, goticas, miserable, o yo lo llamo ahorros pendejos. A mí siempre me ha gustado y tengo un estilo muy americano para todas las cosas, y es que a mí todo me gusta mucho y bastante, no me gusta poquito. Entonces yo me atreví a hacer pruebas, y quizás estas pruebas es lo que hoy en día nos tienen como el perfume vehicular número 1, no solamente en Colombia sino en muchos otros países, y es aplicar todo el contenido del producto, que son 150 ml, pues en la parte delantera, debajo de los tapetes 40%, 40% en la parte trasera y 20% en la maleta. Y la gente dice, uy no, pero venga, ¿yo cómo voy a echar todo eso? Entonces siempre mi respuesta es, ¿y por qué no? O sea, si vos querés que tu carro coja una nota olfativa chévere, que quede con un entorno agradable, y más que el olor no es un olor invasivo, pues date la oportunidad, y si ves que de pronto es mucho, pues le aplicas menos. Y haciendo pues estas pruebas, hoy la gente ya le encanta el producto, y creamos una necesidad en la industria automotriz. ¿Qué características tiene el producto? Porque conversando fuera de cámara me decía que a la vez de que huele rico también mata olores malucos. Bueno, ¿qué características tiene el producto? El producto, indudablemente, su primer intención de creación es que el carro huela muy rico. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no se da cuenta, y es una invitación que invito a las personas que vean este video, y es que vos en el carro, Jaime, vos te montás con los tenis húmedos, vos montás el perro, el gato, vos transportás el mercado dentro del carro,
personas que fuman Eso te iba a decir. cigarrillo o fuman marihuana, y el carro con todo ese tipo de olores va cogiendo como un olor o una molécula olfativa que incluso muchas de las veces el dueño del carro ni siquiera la percibe, porque sabes que la nariz es un sentido y él se acostumbra, digamos, al tema del olor. Es como el que tiene un perro en su casa. Esa persona que tiene el perro en su casa, la casa le huele normal, le huele bien. Pero una persona que llega nueva a esa casa dice, uy, acá huele a puro perro. Entonces sería muy interesante para todas las personas que ven el video, que qué bueno como primer interrogante fueran y le preguntaran a sus amigos, vecinos, familiares, compañeros que qué tal huele su carro.